Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a impartir la clase de Anatomía 2. Pero para empezar, vamos a recordar un poquito sobre lo que nosotros deseamos al iniciar o al finalizar esta materia. Tenemos objetivos generales y tenemos objetivos específicos. En cuanto a los objetivos generales, tenemos que relacionamos el conocimiento de la estructura anatómica del cuerpo humano y su función en los distintos órganos y sistemas. Como objetivo específico tenemos explicar las funciones de los órganos del sistema digestivo. También vamos a describir las características anatómicas de los órganos que constituyen el sistema digestivo. Los contenidos a desarrollar en este trimestre son, como primera unidad tenemos sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino y aparato endocrino. Seguidamente tenemos, hablando un poquito y a grandes rasgos, que el aparato digestivo es un largo tubo con varias glándulas asociadas, cuya función es transformar los alimentos en sustancias más sencillas, fácilmente utilizables por el organismo. Luego tenemos las partes del aparato digestivo. Decíamos que es un conjunto de órganos compuesto por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas. También tenemos la fase de la digestión. Primeramente tenemos la masticación, que es insalivación, seguidamente deglución, digestión estomacal, asimilación y por último tenemos la defecación. Hablando un poco sobre la estructura o la descripción anatómica de la boca, decimos que está ubicada en la parte inferior de la cara, se abre un espacio previo a la faringe llamado cavidad oral o cavidad bucal. La boca humana está cubierta por un labio superior e inferior. Boca, cavidad que comunica con el exterior a través de los labios. Esta contiene 32 piezas, es decir, 32 dientes que están divididos en incisivos, caninos, premolares, molares, etc. Lengua. La lengua es un músculo donde reside además el sentido del gusto. ¿Qué decimos con esto? Este músculo, pues, con él definimos lo que son los dulces, salados, amargos, agrios, etc. Hablando un poco sobre la descripción de la boca, tenemos que es la entrada de los alimentos al cuerpo. Ahí, con la ayuda de los dientes, la lengua y la saliva, se forma lo que es el bolo alimenticio. Los dientes, los incisivos, son planos y estos se encargan de cortar los alimentos. Los caninos son afilados, pues son los encargados de desgarrar los alimentos. Los premolares y los molares se encargan de triturar los alimentos. La lengua decimos que se encarga de trasladar los alimentos dentro de la boca de un lado hacia otro. Y las glándulas salivales elaboran la saliva que se encarga de humedecer los alimentos dentro de la boca. Tenemos un poco sobre la estructura o la descripción de lo que es la boca. Tenemos las encías, tenemos los dientes, tenemos la úvula, tenemos labio inferior, superior, amígdala, frenillo del labio inferior, tenemos el paladar duro y tenemos el paladar blando. Aquí nos están ubicando lo que son los incisivos, el paladar blando, la úvula, las amígdalas y la lengua. Pero también vamos a explicar un poquito sobre lo que es la fisiología de la boca, es decir, las funciones que cumple este órgano. Desempeña funciones muy importantes en diversas actividades, como el lenguaje y en expresiones faciales, como la sonrisa. La boca es un gran indicador de la salud del individuo. La mucosa, por ejemplo, puede verse más clara, pálida y con manchas blancas, indicador de proliferaciones epiteliales. Se comporta como una caja de resonancia. La pronunciación de los sonidos se articula en las vías aéreas superiores y depende de la posición que adopta la lengua y los labios.
Aquí nos hacemos una pregunta y es, ¿por qué no se debe respirar por la boca? Simple y sencillamente nos dice que la boca está destinada nada más a dar paso al agua y a los alimentos. Por lo tanto, proporciona menos defensa contra los gérmenes que puede contener el aire que respiramos y resulta menos eficaz para calentarlo, humedecerlo, etc. Aquí tenemos también algunas funciones que está relacionado con lo que es la digestión, que comienza en la boca. Luego tenemos la masticación, que es la trituración de alimentos con los dientes, en donde la lengua ayuda a mover el alimento. Luego tenemos la insalivación, la mezcla del alimento con la saliva, formando el bolo alimenticio. Luego tenemos la saliva, que es la que humedece y está compuesta por una enzima llamada tialina, que es la que descompone el almidón en azúcares más simples. La saliva contiene también una lipasa, otra enzima lingual, que rompe la grasa de la leche, y una lisozima con acción bactericida. Por último, tenemos la deglución, que es el paso del bolo alimenticio hacia la faringe y posteriormente al esófago, impulsado por la lengua. Tenemos otras funciones, que son el masticar. ¿Cómo se logra este proceso? Gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes. Se produce este tratamiento mecánico que degrada los alimentos. Luego tenemos salivar, gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales, donde se produce el primer jugo digestivo, que es la saliva, que realiza una degradación química de los alimentos. El sentido del gusto, otra de las funciones. En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto, sobre todo en la lengua, llamadas papilas gustativas. El habla. En la boca se encuentra gran parte de las estructuras que modifican el sonido laringeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales. Decíamos que la deglución se divide en dos partes. Tenemos la fase voluntaria y la fase involuntaria. La fase voluntaria nos dice que la lengua se eleva hacia el techo de la cavidad bucal, impulsando el bolo alimenticio para que entre en la faringe. Luego tenemos la fase involuntaria, donde la epiglotis va hacia atrás y cierra el orificio superior de la laringe. Por causa de este reflejo, la faringe queda convertida solo en una vía digestiva transitoria, impidiendo así el ingreso de trozos a la vía aérea hacia la tráquea. También tenemos las glándulas anexas. Dentro del aparato digestivo tenemos esto que nos habla sobre las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Las salivales, el hígado, el páncreas. Dentro de las glándulas salivales tenemos la parótida, que se encuentra detrás de la lengua. Tenemos las sublinguales, que están por debajo de la lengua, y las submaxilares debajo del maxilar inferior. La saliva contiene, además de agua, un 99% de agua, sustancia, enzima que se llama tialina, que inicia la digestión del almidón. Seguidamente tenemos la deglución. ¿Qué es la deglución? Es donde los alimentos triturados e insalivados forman el bolo alimenticio que se traga en la deglución y pasa al esófago. Si no tienen alguna pregunta, pues estaríamos continuando con este tema la próxima semana. Muchas gracias.